Bienvenidos a todos a la reunión de fin de semana. Nos alegra mucho contar con vuestra asistencia y vamos a empezar, como es de costumbre, con una canción para alabar a Jehová. La canción es la número 134. El tema es Los hijos son un regalo de Dios y está basada en el texto de Salmos 127, 3 al 5. Luego haremos una oración. Canción 134. A continuación disfrutaremos de un discurso con el tema Veamos a los jóvenes como los ve Jehová, y estará a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Díaz. Te prestamos atención, hermano. ¿Cuánta información tiene el tema de esta conferencia, verdad? Ya nos dice lo que vamos a tener que hacer. Veamos a los jóvenes como los ve Jehová. Bueno, lo primero que haremos será pensar en cómo vemos nosotros a los jóvenes y luego lo podremos poner en comparación. ¿Qué te viene a la mente cuando ves a los jóvenes quizá de tu congregación? Quizás les ves, recuerdas cuando andaban por el salón o cuando ahora aparecen en la pantalla de la videoconferencia y les ves, pues eso, tan jóvenes, con tanto tiempo por delante, con tanta fuerza, con tantas posibilidades, con tanta ilusión, con tantas decisiones por delante para tomar. Y puede que pienses, juventud, divino tesoro. Claro, lo que hay detrás de esa expresión hay que reconocerlo, es un poco de envidia, ¿no es verdad? Porque quizá nosotros cambiaríamos tantas cosas y tantas decisiones y tantas cosas que hicimos de una forma diferente, que haríamos de una forma diferente ahora. Pero pensemos, ¿cómo los ve Jehová? ¿Cómo los ve su Hijo Jesús? Pues vamos a buscarlo en la Biblia y veremos el ejemplo del punto de vista de Jehová de los jóvenes. El primer texto es en el libro de los Salmos, en el 127, 3 al 5. Y pensemos en el punto de vista de Jehová de los jóvenes. Dice aquí en el 3. Miren, los hijos son una herencia de Jehová. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos que se tienen en la juventud. Feliz es el hombre que llena con ellos su aljaba,
no quedarán avergonzados porque hablarán con enemigos en la puerta de la ciudad. Vamos a ir poco a poco. Primero dice que los hijos son una herencia de Jehová. Bueno, imaginemos que estamos en nuestra casa y vienen dos señores bien vestidos y nos dicen: miren, es usted el beneficiario de la herencia del hombre más rico del mundo. ¿Podríamos esperar que esta herencia fuera algo malo, algo que no vale la pena, algo que no tuviera valor? Por supuesto que no. Pero una herencia de parte de Jehová, ¿podemos imaginar el tipo de herencia que nos dejaría el dueño del universo? Pues así es como los considera Jehová. Luego dice, el fruto del vientre, o sea, los hijos, son una recompensa. ¿A quién se dan las recompensas o los premios? Se da a los ganadores. O sea, Jehová nos considera ganadores puesto que hemos llegado a tener un hijo. Luego el 4 dice, como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos que se tienen en la juventud. Ahora imaginemos a un hombre poderoso, a alguien fuerte, ágil, un hombre con mucho poder. Claro, su radio de acción son igual 3-4 metros, lo que den sus manos y sus piernas. Pero un hombre poderoso con flechas, su poder se extiende cientos de metros. Luego dice el 5, feliz es el hombre que llena con ellos su aljaba. O sea, cuantos más, mejor. Lógicamente esto tiene que tener su equilibrio, pero el hombre poderoso con muchas flechas todavía es más poderoso. Pero la última parte es muy descriptiva, dice, no quedarán avergonzados porque hablarán con enemigos en la puerta de la ciudad. Así imaginemos, una ciudad amurallada, una ciudad con puertas. Si viene un enemigo a una ciudad con puertas, ¿para qué es? ¿Porque necesite alguna cosita? No, un enemigo viene a la puerta de una ciudad con la idea de entrar y como es enemigo, pues ejerce de enemigo y quiere entrar y conquistar esa ciudad. ¿Quién dice que no quedará avergonzado en la puerta de la ciudad hablando con el enemigo? O sea, que conseguirá disuadir al enemigo de que entre. Alguien joven. Así, los hijos son un premio, son una herencia, amplían el poder de un hombre poderoso, hace feliz al que los tiene y además se puede delegar responsabilidades en ellos. Así ve Jehová a los jóvenes. Bueno, ¿y cómo les ve Jesús? Sabemos que lo que piensa Jesús tiene mucho que ver con lo que piensa Jehová. Pues vamos a ver un relato, el relato de Mateo 19:14. Recordaréis que es esta ocasión que vemos en la ilustración en la que Jesús, seguía dando sus conferencias, hablando a tantas personas y se produce esta situación. Los acomodadores, por decirlo así, porque eran miles de personas, pues trataban de impedir que se molestara a la persona más importante que ha estado en la tierra, alguien que tenía que decir cosas muy importantes y trascendentales para que pudieran salvarse. Sin embargo, ocurría esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando pasaba esto? Pues vamos a leerlo, Mateo 19:14. Jesús dice, dejen tranquilos a los niños, no traten de impedirles que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Así podemos imaginar la lección, miles de personas allí esperando ver lo que Jesús tenía que decir para pertenecer, para ser de este reino de los cielos, para aprender cómo ser beneficiarios de este reino de los cielos. Pues fijaros la lección, les dice, ¿queréis este beneficio del reino de los cielos? Pues mirad, aquí tenéis a un niño al que estáis impidiendo que venga a mí y lo que tenéis que hacer es imitar las cualidades de un niño, las ganas de aprender, la inocencia, la limpieza, la ilusión, la alegría. Todas esas cualidades de los niños son las que necesitan todas las personas, los adultos que con el tiempo quizás se van perdiendo para ser alguien agradable a Jehová y a Jesús. Precisamente por ese punto de vista tan elevado de Jehová, precisamente por lo mucho que Jehová
quiere, entiende y aprecia a los niños, Jehová demostró su interés desde el principio de la humanidad creando algo que protegiera a los niños. ¿Qué es esto? La familia. La familia tiene el propósito de hacer un núcleo familiar, un núcleo de protección para los más niños, para los más pequeños. Es muy interesante que en la ley, mediante el profeta Isaías, Jehová hizo que se mencionara la importancia de abrazar a los niños y subírselos a hombros. Fijaros, abrazar solo tiene una descripción, o sea, solo significa una cosa, que es poner un brazo, poner otro y apretar contra uno. Eso es abrazar. Abrazar no es que tengan su propia habitación, que tengan una consola de videojuegos, que tengan ayuda para sacar las asignaturas que les cuesta, que tengan 3 o 4 zapatillas de deportes. Nada de eso es abrazar. En la Biblia lo que dice es que hay que abrazar a los niños. Y es interesante que esto se leía a todo el pueblo y se hablaba de que había que jugar con los niños. Como dijo una niña de nuestra congregación, lo que más me gusta de mi madre es que juegue conmigo a lo mío. Hay que jugar con los niños a lo suyo, con lo que ellos disfrutan. ¿Pero por qué? ¿Para pasar el rato? No. Fijaros, cuando jugamos con un niño, cuando le abrazamos, cuando mostramos un interés de ese tipo físico, estamos abriendo un canal de comunicación emocional. Eso es súper importante, porque si no tenemos abierto un canal de comunicación emocional con los niños, no podremos transmitirle las lecciones que queremos que aprendan. Intentar transmitir una lección o una instrucción a un niño con el que no se tiene una conexión emocional es como intentar hablar por teléfono con alguien sin marcar el número o sin que el otro descuelgue. En el momento que marcamos el número, si existe ese canal, el niño responde y se abre la posibilidad de que lo que le decimos, como viene de alguien que ha jugado con él, alguien que tiene un pase a su corazón, a sus sentimientos, esa lección llegará a su corazón y la aplicará. Es muy interesante la importancia que Jehová le da a esto. Fijaros, en Colosenses 3:21 está hablando de cómo la instrucción funciona cuando se transmite a un niño y cómo no. Colosenses 3:21 dice: Padres, no irriten a sus hijos, para que ellos no se desanimen. Y como dice el asterisco en desanimen, o se descorazonen. Piensa en tu trabajo seglar, si eres adulto. ¿Tú pones realmente todo tu trabajo, tu corazón en tu trabajo? A lo mejor no es fácil, porque tu jefe no te anima, tu jefe no está pendiente de tus sentimientos. Entonces, bueno, como tienes que cobrar, pues tienes que ir al trabajo y hacerlo lo mejor posible. Bien, pero no estás deseando volver al trabajo. Estás deseando que te toquen vacaciones o que sea un día libre, ¿no es cierto? Cumples con tu trabajo, está bien, pero no pones el corazón. Pensemos, para que un niño no se descorazone, o sea, siga poniendo el corazón en las cosas que le decimos, no tenemos que irritarles. Y fijaros lo que dice Efesios 6:4. Es un complemento a Colosenses 3:21. Dice: y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Pensemos en los dos textos. Aquí está de nuevo advirtiendo a los padres. Dice: no estén irritando, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. O sea, si no les estamos criando en la disciplina y regulación mental de Jehová, les estamos irritando. Si les irritamos, les descorazonamos. Si les descorazonamos, lo que le digamos sencillamente se quedará en el exterior, no entrará en su corazón. ¿Os imagináis lo peligroso que es que advirtamos a un niño sobre cosas como drogas,
como pornografía, como cosas que pueden, malas asociaciones que pueden estropear el resto de su vida y que eso sencillamente no entre en su corazón, que le entre por un oído y le salga por otro. Si queremos que las advertencias vitales para su felicidad le sirvan, que las aplique siempre, tanto cuando está delante de nosotros como cuando nosotros no estamos presentes, tenemos que abrazar, jugar y regular su educación con respecto a las normas de Jehová, no a las nuestras. Volvemos a Efesios 6:4, la advertencia de Jehová. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Para que eso sea posible, hay un sistema, hay un procedimiento. Es muy importante que tengamos cuidado en cómo se ejerce la disciplina, porque solo si se ejerce a la manera de Jehová, servirá para algo. La disciplina no es un castigo. La disciplina debería servir para que alguien reflexionara y viera las consecuencias de lo que ha hecho, viera que no es beneficioso para él ni para los que están alrededor. Por eso la disciplina de Jehová es tan justa, porque es a medida para que podamos reflexionar y evitar volver a hacerlo. Para eso tenemos que a veces apartarnos un rato cuando el niño ha hecho algo que nos ha disgustado muchísimo, para que se nos pase esos momentos de emoción y al cabo del tiempo, cuando ya nos hemos calmado, quizás revisado alguna manera en la que Jehová ejerce la disciplina, pues podamos ejercerla a la manera de Jehová, porque si no estaremos, recordáis, irritando y descorazonando. Así, la disciplina es absolutamente necesaria, es una muestra de amor, sobre todo si somos capaces de regularla y darla siempre teniendo en cuenta que el niño entienda lo malo que ha hecho. Es muy importante que hagamos esto realmente si amamos a nuestros hijos. Hay una reflexión muy interesante que está citada en nuestras publicaciones del doctor Robert Meredith en un libro que se titula Poder Paterno. Él dice aquí: para que el castigo físico sea eficaz, en el caso de que sea necesario, dice, debe ser muy benigno. Fijaos el mecanismo, dice, si el niño ama al que administra el castigo y sabe que esa persona lo ama a él, el impacto emocional será suficiente como para hacerle pensar en lo que ha hecho. Así, si es necesario algún tipo de castigo, si hay un contacto, hay una conexión emocional, porque él sabe que el padre, la madre o el tutor realmente le quieren porque ha jugado con él, porque le abraza, porque está pendiente, ese impacto emocional es suficiente para que reflexione en lo que ha hecho. Así es la disciplina de Jehová. Así debemos ejercerla si vemos a los jóvenes como Jehová los ve. Pero pensemos, a lo mejor, quizá pensamos que los jóvenes de ahora no podemos sacar de ellos esto, hay que hacer otras cosas, quizá estas formas de disciplina de Jehová o de educación que están en la Biblia son demasiado antiguas, y es verdad que son antiguas, son desde el principio de la humanidad prácticamente que están ahí vigentes. Y vamos a pensar en ejemplos de niños en los que Jehová confiaba, y luego lo vamos a contrastar con los de nuestro tiempo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de José. Fijaros, siendo él adolescente, él recibió sueños proféticos de parte de Dios. Desde pequeño hizo caso a lo que le mandaban, como por ejemplo llevar comida a sus hermanos, que sabía que le odiaban, etc. Él siempre sacó lo mejor de cada situación allá donde se encontrara. Siempre fue fiel, rechazó la inmoralidad y supo esperar. Pero esto lo hizo desde que era pequeño, ya demostró que era así, y tenía el cariño y la complicidad de quien le educaba, que era su padre. Pensemos ahora en la hija de Jefté. Fijaros, la hija de Jefté era hija única, era la hija única de un hombre poderoso e importante. Pero dice la Biblia que era muy sociable,
De hecho, salió bailando a recibir a su padre. Además, la Biblia menciona que tenía muchas amigas, que de hecho la fueron a ver, la iban a ver después. Fijaros, ella no era consentida ni era egocéntrica, asumió el voto de su padre, que podía haber dicho que tengo que ver yo con lo que tú has prometido a Jehová. Sin embargo, asumió ese voto y fijaros, puso por delante los intereses de Dios al no casarse o ser madre, algo que era prácticamente el propósito de la vida de cualquier mujer en aquel tiempo. ¿Qué hay de David? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová empezó a entrar en operación en David cuando apenas era un muchacho. Él trabajaba como pastor y era responsable de un rebaño de ovejas, no era cualquier cosa. Él tenía que asumir larguísimos periodos de soledad en la naturaleza, ante animales salvajes y con una grandísima responsabilidad. Él fue valiente porque los defendió de esos animales salvajes. Nunca presumió, aunque era ungido de Jehová para ser rey. Otro caso, el de Josías. Josías fue rey de Judá a los 8 años. Ya siendo muy niño, él estaba interesado en lo que Jehová pensaba. Puso la voluntad de Jehová por delante de sus consejeros, la de sus consejeros, que eran personas mayores con muchísimo poder. Y en cuanto tuvo poder, actuó. Por último, pensemos en Daniel. Él fue llevado a Babilonia siendo un adolescente. No tenía supervisión. Estaba además rodeado de niños que enseguida estaban siendo tratados como príncipes. Imaginemos para el ego de un niño lo que eso significaba. Él ni siquiera comió lo que sabía que no era conveniente para él. Y fue siempre amigo fiel de Sadrac, Mesac y Abednego. Él se mantuvo fiel, leal y jamás transigió. ¿Son diferentes los niños de hoy, los jóvenes de hoy? Son niños igual. Ellos no saben en qué época nacen, si nacen ahora o nacen antes, no ha cambiado, las personas somos iguales. Lo que son diferentes, lo que quizá les haga algo diferente, son las circunstancias, la educación. Eso puede que hayan hecho que los niños que conocemos hoy sean diferentes a estos ejemplos bíblicos. Pero si se recibe la educación correcta, la educación que viene de Jehová, si se les ve como les ve Jehová y se les trata en consecuencia, ellos no serán diferentes a estos ejemplos bíblicos. Ellos tendrán las mismas cualidades de fidelidad, de honradez, de querer aprender, de ser personas responsables aunque sean pequeñas. Fijaros, los niños hoy, muchos de los niños que conocemos hoy, tienen, como dijimos al principio, habitación propia, tienen aparatos electrónicos, tienen internet, tienen ropa, tienen comida, en la inmensa mayoría de los casos, y parece que solo tienen que estudiar. Solo tienen que estudiar. ¿Solo? Fijaros, las presiones a las que se enfrentan nuestros niños, nuestros jovencitos hoy, serían impensables para cuando nosotros, ya adultos, íbamos a la escuela. Ahora, en algunos colegios, los educadores deciden y les animan a dejar salir ese espíritu homosexual o ese gusto o ese enamoramiento por personas de su mismo sexo. Se promociona esto, confundiendo completamente a los niños. Se les explica que ellos son lo primero y que si son agresivos y que si se ponen ellos en primer lugar, pues conseguirán muchas cosas. Y se les pone como ejemplo a artistas, a futbolistas, a personas que ahora son ricas y que ellos buscaron lo suyo. Se les dice que el triunfo en la vida es tener cosas, que la liberación y la felicidad depende de que nadie te diga lo que tienes que hacer, que si a ti te gusta es suficiente. Todo eso es demoledor para nuestros jóvenes, porque de sobra sabemos que eso es mentira. Eso no ha traído la felicidad a nadie. Por eso, hermanos, tenemos que recordarles
lo que significa la libertad. Hacerles ver que a pesar de toda esta influencia y toda esta publicidad engañosa del mundo, a pesar de todo eso y tantas horas que lo reciben por series de televisión, películas, cosas que leen compañeros, educadores, youtubers y de todo esto que tanto influye en nuestros jóvenes, a pesar de todo lo que le dicen, la opción que nos dice Jehová y que nos enseña la Biblia desde el principio es la que de verdad les hará feliz. Tenemos que hacerles ver la verdad de estas personas que dicen ser felices. Y a veces es tan fácil como buscar algo de la vida de estas personas. Que sí, consiguieron el éxito, consiguieron dinero, pero la inmensa mayoría de ellos han acabado en clínicas de desintoxicación, están solos, sin familia, están muchos de ellos arruinados, muchos de ellos con problemas de juicios. ¿Felices? ¿Eso es ser felices? ¿Eso es ser libre, estar atado a tantas cosas? Tenemos que hacerles ver cómo todas esas cosas hacen que las personas estén más cargadas, son como una mochila, y otra, y otra. Esas decisiones llevan a las personas a estar lastradas y atadas a sus propias decisiones. Tenemos que hacerles ver la diferencia con siervos de Jehová que son felices, que no cambiarían un día de su vida de servicio a Jehová, que realmente han sido felices no solo al final, sino durante todo el proceso. No es difícil para un niño pensar que cuando han visto una película de un superhéroe como Superman y éste ha oído algo y ha salido por la ventana a salvar a la víctima de lo que sea, ha salido por la ventana, pero eso es un efecto especial, no ha salido de verdad el actor por la ventana. No es difícil de entender. Deberíamos aprovechar para hacerles ver a los niños que todos esas personas de tanto éxito tienen éxito mientras lo han mostrado, pero que en su vida real no han conseguido tener esa libertad ni esa felicidad, no consiguen mantenerle. Hay que darles a entender la verdad acerca de la opción de Jehová. Jehová les ha regalado un cuerpo y una mente y un sitio para estar felices mucho tiempo. Son las circunstancias lo que han hecho cambiar eso. Es como si alguien nos regalara un coche deportivo y nos dijera, aquí tienes, un coche deportivo con el depósito lleno, muchísima potencia, disfrútalo al máximo, a toda velocidad. El regalo es buenísimo, todos nos apuntamos. Pero con ese consejo de uso, ¿cuánto durará ese regalo tan bueno? Pues probablemente 1 o 2 curvas. Sin embargo, ese mismo regalo, con un buen consejo, disfrútalo, usa su potencia, disfruta de su agarre, disfruta de su sonido, pero respeta las normas, porque así podrás disfrutar de ese regalo muchísimo tiempo. Es verdad que puede ser muy emocionante entrar a una curva a 200, claro que sí, pero será la última curva. Sin embargo, con un poquito de límite, disfrutaremos muchas veces de lo mismo. Hay que hacerles entender a nuestros jóvenes en el tiempo que tengamos de calidad con ellos, que las normas de Jehová son para disfrutar más tiempo. El mundo les va a decir que Jehová es aburrido, que las normas de Jehová en realidad son limitaciones, pero no es verdad. Jehová nos ofrece algo muchísimo mejor. Vamos a ver Eclesiastés 11:9 y fijémonos en cómo Jehová ve el uso de la juventud. Eclesiastés 11:9 dice, joven, disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven. Fijaros, sigue los caminos de tu corazón y vete a donde te lleven tus ojos. Claro, la parte final no es una restricción, dice, pero quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo esto, pero no un juicio de condena. Solamente si hacemos cosas mal, si vamos al máximo con ese regalo y lo estropeamos, pues tendremos un juicio, no de parte de Jehová, sino de las propias consecuencias. Jehová ha hecho la juventud para que la disfrutemos, para que la disfrutéis, para que la disfruten
nuestros jovencitos. Y quiere que el corazón esté feliz mientras sea joven. Fijaros además, después del punto dice, sigue los caminos de tu corazón y vete a donde te lleven tus ojos. ¿Más libertad es posible? Seguro que no. Mirad, el mundo que Jehová ha hecho no tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos ahora. Pensemos en el paraíso, en el diseño de la tierra como era originalmente. Aquí podemos ver que Jehová ha hecho el mundo como un parque de atracciones. Tal y como vemos en la ilustración. Hay tanto que hacer debajo del agua, encima de la tierra, en el cielo, en las montañas, tantas cosas divertidas, tantos colores, tantas emociones. Ahí podemos ver a alguien haciendo surf, a alguien buceando, a niños disfrutando unos con otros y una tierra limpia. Eso es lo que Jehová ha hecho. El mundo en el que vivimos, un mundo confinado, no tiene nada que ver con lo que Jehová ha hecho. Eso es lo que vendrá. Los niños tienen que entender que estamos viviendo en un mundo raro, en un mundo en el que las cosas no son para nada como Jehová las ha preparado. Jehová quiere que estemos en este mundo, pero ahora hay un proceso, porque todavía vivimos en el mundo de Satanás. Pero si aguantan un poco más y disfrutan de las cosas que tienen ahora, tendrán por fin, al final, el propósito de Jehová. ¿Te gustaría ayudar a los niños de tu congregación, a tus propios hijos? ¿Te gustaría que fueran felices ahora y que tuvieran un punto de vista positivo? ¿Te gustaría que no tuvieran problemas ahora? ¿Te gustaría que fueran felices y alegres? Pues entonces lo mejor que podemos hacerles es respetarles como les respeta Jehová, tratarles con empatía como les trata Jehová, educarles con amor como educa Jehová. En resumen, viéndoles como Jehová les ve. Qué importantes son los jóvenes para Jehová. Muchísimas gracias, querido hermano Juan Carlos, por la muy buena conferencia que hemos podido escuchar, y a Jehová por este alimento espiritual que nos ha podido brindar en este día. A continuación, vamos a seguir disfrutando del alimento espiritual que Jehová nos tiene preparado, del estudio de la Atalaya, y a cargo estará nuestro hermano Alberto Rovira. Escuchemos. Pues bien, hermanos, vamos a continuar disfrutando del programa de nuestra reunión de hoy. Como sabéis, tenemos un artículo precioso del estudio de la Atalaya que vamos a iniciar. Vamos a empezar esta segunda parte de nuestra reunión con la canción asignada y enseguida empezamos a analizar el artículo. Así, si deseáis poneros en pie, vamos a cantar la canción número 109, que tiene como título Amémonos de todo corazón.
Pues esta canción nos ha puesto en situación porque nos habla acerca de una cualidad preciosa que Jehová tiene y que nos anima a manifestar a todos nosotros, que es el amor. Y como veremos en nuestro artículo de hoy, hay matices, así el cariño es una manifestación de amor. El título del artículo, sigamos mostrando tierno cariño. Así analizaremos cómo podemos desarrollar o manifestar esa preciosa cualidad en nuestros tratos con los demás, ¿verdad? Así, en particular con los miembros de nuestra familia, personas muy cercanas, por supuesto también con nuestros hermanos queridos en la congregación. Así, os animamos a todos a participar libremente en nuestro análisis. Veis que el texto que sirve de base para nuestro estudio es Romanos capítulo 12, versículo 10, donde el apóstol Pablo nos anima a, con amor fraternal, muestren, se dice él, tierno cariño. Así que queremos manifestar este tierno cariño en nuestros tratos con las personas allegadas, aquellas que tenemos más cerca, y sin duda, como vamos a analizar también, eso va a tener muy buen efecto en las relaciones que tenemos unos con otros y en el ambiente que reine en nuestras familias y, por supuesto, también en las congregaciones con nuestros hermanos. Así os animamos a participar libremente. Vamos a empezar con la lectura del párrafo número 1. El hermano Benito Murillo es nuestro lector asignado para hoy. Así, Benito, si nos puedes leer este párrafo, por favor. La Biblia predijo que en los últimos días las personas no tendrían cariño natural. Esto se está cumpliendo en la actualidad. Por ejemplo, millones de familias están rotas por el divorcio. Los padres no se soportan y los hijos sienten que nadie los quiere. Por otro lado, hay familias en las que sus miembros siguen viviendo juntos, pero pueden llegar a actuar casi como desconocidos. Un consejero familiar dice: la mamá, el papá y los hijos están desconectados unos de otros y conectados a la pantalla de una computadora, una tablet, un teléfono o una consola de videojuegos. Aunque viven bajo el mismo techo, apenas se conocen. Muchas gracias, Benito, por la lectura. Pues la primera pregunta: ¿qué demuestra que en la actualidad se está perdiendo el cariño natural? Esperamos con muchas ganas vuestros comentarios y deseamos escucharlos. Hermano Islas, por favor. Bueno, por ejemplo, vemos que hay millones de familias que están divididas, rotas por el divorcio. Dentro de las mismas familias, a veces los padres no se soportan y los hijos sienten que nadie los quiere. Muchas gracias. Hermano Sierra. Además, decimos que en la actualidad se está perdiendo el cariño natural porque esto no ha sido siempre así. Tiempo atrás, y no hace tanto tiempo, la unidad en la familia era un bien muy preciado, especialmente la relación entre padre e hijo. Tristemente esto está cambiando. Es verdad. Muchas gracias. Hermano Armas. Y es muy revelador la cita de este consejero familiar, porque es muy cierto, ¿no? Dice que la mamá, el papá y los hijos están desconectados unos de otros y conectados a la pantalla, pero eso al final dice, aunque viven bajo el mismo techo, apenas se conocen. Y esto es una realidad, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pues leemos los párrafos siguientes, el 2 y el 3. No queremos que se nos contagie la falta de amor de este mundo. Más bien debemos cultivar tierno cariño no solo por nuestros familiares, sino también por nuestros hermanos de la congregación. ¿Qué es el tierno cariño? En griego es un término que se refiere al amor que sentimos por miembros de nuestra familia a los que vemos como amigos íntimos. Y ese es el sentimiento que debemos tener por nuestros hermanos de la congregación, que son nuestra familia espiritual. Si mostramos tierno cariño, nos ayudamos unos a otros a seguir sirviendo a Jehová unidos. En este artículo analizaremos varios ejemplos bíblicos que nos ayudarán a cultivar y a mostrar tierno cariño. Pues veamos en primer lugar el contenido de la cita de Romanos 12:10. ¿Alguien nos lo podría leer, por favor? Hermano Manson. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Muchas gracias. Pues tomando en cuenta el texto que acabamos de leer, ¿por quiénes debemos sentir tierno cariño? Hermana Smith. Necesitamos tener y cultivar un tierno afecto por los miembros de nuestra familia, pero también por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así es, muchas gracias.
Muy bien, hermano Pozo. Y la expresión tierno cariño se refiere a, es un sentimiento que tenemos también hacia los miembros de nuestra familia, ese mismo sentimiento, ese mismo amor, y por el que tenemos también hacia nuestros amigos íntimos. Así que ese mismo sentimiento es el que tenemos que tener por nuestros hermanos de la congregación. Y también el contexto de Romanos 12:10 también nos revela otro dato de este tipo de cariño, y es que tiene que ser sin hipocresía, tiene que ser un amor no hipócrita. Así que ese sentimiento sin hipocresía y como el de una familia es el que tenemos que sentir hacia los hermanos de nuestra congregación. Así es, muchas gracias. Hermana Sierra. De hecho, nos llamamos hermanos no por un simple formalismo, lo hacemos porque así es como lo vemos, como parte de nuestra familia. Por tanto, le demostramos que los queremos y nos esforzamos por ayudarnos mutuamente a servir juntos a Jehová. Así es, muchas gracias. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este artículo? Es la parte B de la pregunta. Hermano Gallegos. Veremos varios ejemplos bíblicos que nos ayudarán a cultivar y a mostrar ese tierno cariño. Así es. Y claro, empezamos por el más sobresaliente ejemplo, el de nuestro Padre Jehová, que es muy cariñoso, como se indica en el subtítulo. ¿Podemos leer el párrafo 4, por favor? La Biblia nos habla de las preciosas cualidades de Jehová. Por ejemplo, nos dice que Dios es amor. Saber esto hace que nos sintamos atraídos por Él. Pero, además, la Biblia también dice que Jehová es muy cariñoso. Qué manera tan bonita de expresar lo que Él siente por nosotros. ¿Podemos leer Santiago capítulo 5, versículo 11, por favor? Hermana Mateos. Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Muchas gracias, Keren. Pues teniendo en cuenta Santiago, ¿cómo nos ayuda Santiago 5:11 a entender lo mucho que Jehová nos ama? Hermana Rovira. Aquí nos muestra que la felicidad está asociada con una estrecha amistad con Jehová y el ejemplo de Job nos lo muestra. Él vio cómo Jehová lo trataba y que era muy cariñoso con él. Cierto, muchas gracias. Hermana Armas. Hay muchas personas que quieren a su familia, a sus amigos, pero no es poco frecuente que a sus allegados les tengan que preguntar, ¿pero tú me quieres? ¿Por qué se lo tienen que preguntar? ¿Por qué existe ese vacío? Pues porque no se lo demuestran, ¿no? Así que qué diferente es Jehová. Él nos ama, pero además nos demuestra su cariño. Así es, muy bien. Hermano Díaz. El amor no se demuestra solamente haciendo regalos, sino que en el caso de Jehová con Job, Jehová era consciente todo el tiempo de las pruebas que le estaba pasando. Fue comprensivo incluso con Job al final cuando ya estaba muy cansado y le recompensó por mucho todo lo que le había pasado. Así que demuestra que Jehová ama, lo demuestra y está consciente de nuestras penas. Así es, muy bien. Con razón dice la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? Podemos leer el párrafo siguiente, por favor. Fijémonos en que Santiago 5:11 relaciona el tierno cariño de Jehová con otra cualidad que nos atrae mucho de él, su misericordia. Una manera en que Jehová nos demuestra esta cualidad es perdonando nuestros errores. Ahora bien, cuando la Biblia habla de ser misericordioso, no se refiere solo a perdonar. La misericordia también es un sentimiento que le nace de dentro a alguien y lo motiva a intentar ayudar a quien está sufriendo. La Biblia explica que el deseo que Jehová siente por ayudarnos es más fuerte que los sentimientos de una madre hacia su hijo. Cuando sufrimos, la misericordia de Jehová lo motiva a ayudarnos. Nosotros podemos imitar su misericordia perdonando a nuestros hermanos y no guardándoles rencor cuando nos decepcionan. Pero la forma principal de mostrarles misericordia es ayudándolos cuando pasan por dificultades. Cuando el amor nos lleva a mostrar misericordia, imitamos a Jehová, el mayor ejemplo de tierno cariño. Muchas gracias. Pues tenemos la pregunta para este párrafo 5. ¿Cómo demuestra Jehová misericordia y cómo podemos imitarlo? Hermana Islas. Bueno, Él lo hace perdonando las faltas y los errores de sus siervos, pero va más allá, también los ayuda con cariño, los cuida.
Nosotros podemos imitar ese amor no guardando rencor a nuestros hermanos, perdonando sus faltas y sobre todo ayudándolos con tierno cariño cuando pasan por dificultades. Muy bien, gracias. Hermano Pérez. Y esa misericordia, tierno cariño de Jehová se evidencia muy bien en Isaías 49:15, donde el soberano del universo se compara a una madre, ¿no? Y dice que aun si una madre se olvidara de su bebé o no sintiera compasión, lo cual es muy difícil que ocurra, pero aun si eso ocurriera, Jehová dice, yo nunca me olvidaría de ti. Así que eso nos ilustra, ¿no? Hasta dónde llegan esos sentimientos de ternura, de cariño, de compasión de Jehová. Muy cierto, gracias. Hermana Pérez. Y el apóstol Pablo, que conocía muy bien los sentimientos de Jehová, cómo Él se siente hacia nosotros, dijo en 1 Corintios 10:13 que Él es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que cuando pasemos por una tentación, por una prueba, nos dará la salida para poder aguantarla. Y podía decir esto porque conoce que Jehová nos ve sufrir, le duele, y esa misericordia que siente por nosotros lo motiva a ayudarnos. Así es, muy bien. Gracias. Y la siguiente parte de la pregunta, ¿cómo podemos imitarlo? El modelo sobresaliente de Jehová. Hermana Díaz. Pues por un lado perdonando a nuestros hermanos como Jehová nos perdona y como se menciona en Efesios 4:32, haciéndolo con generosidad. Muy bien, efectivamente. Pues bueno, hemos hablado de un primer ejemplo, el más destacado, por supuesto, de nuestro Dios Jehová, que nos debe servir de referencia. Vamos a hablar de un ejemplo humano, que también podemos imitar, y se trata de la relación entre Jonatán y David. Dice la cita, o la parte de la cita bíblica, que surgió una gran amistad entre estos dos hombres. Así podemos leer el párrafo siguiente, por favor, el 6. La Biblia contiene muchos relatos de seres humanos que se mostraron tierno cariño. Veamos el ejemplo de Jonatán y David. La Biblia dice que surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Jehová eligió a David para que fuera el siguiente rey después de Saúl, que era el padre de Jonatán. Saúl sintió tantos celos y tanta rabia que intentó matar a David. Pero Jonatán no se unió a su padre en sus esfuerzos por acabar con David. Jonatán y David se prometieron que siempre serían amigos y se apoyarían el uno al otro. La pregunta 6. ¿Cómo se demostraron tierno cariño Jonatán y David? Hermano Smith. La Biblia dice aquí, surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como si a sí mismo. Así es, gracias Luis, muchas gracias. Hermano Pozo. Y en 1 Samuel 20:42 ahí se hace una promesa muy bonita, y es que Jonatán y David se prometen que siempre serían amigos y se apoyarían uno al otro. Y si analizamos ese capítulo, es muy interesante el resumen que hace nuestra Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, sobre ese capítulo. Dice la lealtad de Jonatán a David. Y es que sí, David estaba huyendo de Saúl, pero Jonatán trataba de ayudarlo en esta huida. Incluso provocó que su padre, Saúl, se enfadase con Jonatán. Sin embargo, él demostró que valoraba a la amistad con David y le demostró lealtad. Así que esta promesa ya la estaba cumpliendo antes y la prometieron también en futuro. Cierto, muchas gracias. Muy interesante este relato. Bueno, tendremos oportunidad en estos párrafos que ahora estamos analizando de hacer referencia también a la ilustración que lo acompaña. ¿Podemos leer el párrafo 7, por favor? La amistad entre Jonatán y David llama más la atención si pensamos en todos los factores que podrían haber impedido que surgiera. Por ejemplo, Jonatán tenía unos 30 años más que David, así que podía haber llegado a la conclusión de que no tenía nada en común con un muchacho tan joven y con tan poca experiencia. Aún así, nunca vio ni trató a David como si fuera alguien inferior. Pues bien, dice la pregunta del párrafo 7. ¿Cuál es uno de los factores que podrían haber impedido que Jonatán y David se hicieran amigos? Hermana Smith. Jonatán no se sentía superior a David, aunque tenía casi 30 años más, pero valoraba su amistad con David y buscaba cosas que tenían en común, su amor por Jehová. Muchas gracias, cierto. Hermana Armas.
Claro, si lo pensamos, ¿qué diferencia conlleva la edad? Pues quizás el punto de vista de las cosas, ¿no? No se piensa igual con 30 años más que con 30 años menos. Las preocupaciones de la vida son distintas, el tipo de conversación y hasta incluso el sentido del humor no es el mismo, ¿no? Pero esta amistad de David y Jonatán nos muestra que cuando lo más importante se tiene en común, que es Jehová, pues todas estas diferencias no tienen importancia. Claro, no es cierto. Muy bien. Demos un paso más, vamos al párrafo 8. Además, Jonatán podía haberse puesto celoso de David y haberse empeñado en defender que él tenía derecho a ser el siguiente rey porque era el hijo de Saúl. Pero, en vez de eso, Jonatán fue humilde y leal a Jehová, así que apoyó de corazón la decisión de Jehová de darle el trono a David. También le fue leal a David, aunque eso puso muy furioso a Saúl. ¿Por qué creéis que Jonatán era tan buen amigo de David? Hermana Manson. Jonatán era un hombre espiritual y eso se puede ver en sus buenas cualidades. En lugar de exigir su derecho a ser el siguiente rey, apoyó con humildad y lealtad la decisión de Jehová. Esto le permitió ver a David como un amigo precioso. Gracias, Diana. Muy cierto. ¿Tenéis algo más que añadir sobre las actitudes de Jonatán y David, hermano Islas? Bueno, es interesante ver lo que pudo haber hecho Jonatán, ¿verdad? En la línea de sucesión al trono, él podría entender que era el que seguía, ¿no? Además, él pertenecía a una tribu de hombres hábiles para la guerra. Podría haber creado una guerra civil con Benjamín ahí contra todos. De hecho, en cierto momento los benjaminitas apoyaron a uno de los hijos de Saúl, pero no lo hizo, sino que mostró lealtad y humildad a Jehová y reconoció que Jehová había elegido a David. Muy bien, gracias por aportar todos estos detalles. Hermano Armas. Y el relato de 1 de Samuel 20 también habla de cómo era ese buen amigo, ¿no? Por ejemplo, da detalles de los sentimientos que seguramente tenía Jonatán con su padre, ¿no? Que cuando ahora él tenía que ser leal al orden teocrático, apoyándolo, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo al final, en los versículos 30 y 32, que él no comió bocados durante tiempo, ¿no? Así que esto lo hace un verdadero amigo. Apreciaba a David y valoraba el orden teocrático. Muy bien. ¿Y hermana Armas? Sí, y Jonatán pudo haberlo hecho bien también, respetando la decisión de Jehová y a David, ¿verdad? Pero no tenía a lo mejor ninguna obligación de darle un apoyo emocional, material y espiritual. Y eso fue lo que hizo Jonatán, como podemos ver en la imagen, realmente lo apoyó, lo consoló, fue una fuente de ánimo y de apoyo para David. Muy bien. Excelentes comentarios, gracias. Pues analizamos el último párrafo de este subtítulo, el 9. El tierno cariño que Jonatán le tenía a David le impidió verlo como un rival. Jonatán era un hábil arquero y un valiente guerrero. Se decía que él y su padre eran más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Así que Jonatán podría haber presumido de sus hazañas militares. Pero nunca fue competitivo ni se amargó por los éxitos de David. Al contrario, lo admiró por su valentía y su confianza en Jehová. De hecho, Jonatán empezó a sentir cariño por David precisamente cuando éste mató a Goliat. ¿Cómo podemos mostrar ese tierno cariño por nuestros hermanos? Dice la pregunta 9, ¿por qué sabemos que Jonatán no veía a David como un rival? Hermano Tei. Bueno, en este caso Jonatán podríamos decir que era más adulto que David, pero aparte de eso también tenía más años de experiencia, por ejemplo, en el campo de batalla. De hecho, prueba de ello es como lo describe a él y a su padre Saúl en 2 de Samuel, el capítulo 1. La cuestión es que podría haber sido una fuente de conflicto entre David y Jonatán este hecho, pero gracias a que Jonatán no fue un hombre presumido y por el tierno cariño que Jonatán le tenía a David, hizo que no lo viera como un rival, sino como un amigo. Así es. Muy cierto, gracias. Hermano Sierra. Claro, aunque es cierto que Jonatán era hábil y valiente, tendría que reconocer que no lo fue lo suficientemente valiente para enfrentarse a Goliat, aunque éste desafió al ejército 40 días. Y ahora llega David y por su plena confianza en Jehová se enfrenta a él.
Jonatán como poco tuvo que admirar la confianza de David en Jehová y más que verlo como un rival, llegaría a apreciarlo, incluso, ¿por qué no?, a querer ser como David. Muy bien. Hermano Gallegos. Y dentro de lo que es un buen amigo, pues un buen amigo apoya siempre al otro, ¿no? Nunca es competitivo ni tampoco se amarga o se enfada cuando la otra persona alcanza una meta o un éxito. Y vemos el ejemplo de Jonatán, ¿no? Él hizo lo mismo. Fue una persona humilde y fue un gran amigo que le tuvo tierno cariño a David. Excelente, gracias. Hermano Díaz. Quizá hubiera sido suficiente con que Jonatán hubiera respetado a David. Al fin y al cabo él era el ungido de Jehová y si Jonatán era espiritual, pues podía sencillamente haberle respetado. Pero lo que es sobresaliente es que le mostrara cariño y, por ejemplo, cuando David le contaba sus inquietudes, Jonatán no le decía: ¿qué me vas a decir a mí? Que yo tengo que vivir con Saúl, que encima ya no voy a ser rey y tantas cosas, ¿no? Le demostró su cariño, su respeto, y esa amistad le hizo precisamente dar las fuerzas a David que necesitaba. Muy cierto. Así, en estos primeros párrafos de nuestro artículo hemos hablado de dos ejemplos sobresalientes, ¿verdad? ¿Quisierais destacar algo del ejemplo de Jehová como persona que muestra tierno cariño y nos marca el modelo? Hermano Pérez. Sí, Jehová es muy cariñoso, dice la Biblia, lo demuestra perdonándonos, pero sobre todo demostrándonos mucha compasión, estando dispuestos a ayudarnos, a ser un refugio para nosotros cuando lo pasamos mal. Muy bien. Y reiterando las ideas últimas que habéis mencionado sobre estos dos buenos amigos, ¿qué es lo sobresaliente en el caso de David y Jonatán? ¿Qué cosas destacan? Que por eso tenemos el ejemplo y estamos analizando aquí este ejemplo. Hermana Armas. Pues que a pesar de las diferencias que pudieran tener, todo parece indicar que les separaba, pues como estaban unidos por Jehová, surgió una gran amistad entre ellos, y de ahí que se demostraran un tierno cariño incondicional. Muy bien. En el párrafo 3 decíamos que íbamos a hablar de ejemplos bíblicos que nos ayudarán a cultivar y a mostrar tierno cariño. Sí, ya hemos hablado de los ejemplos bíblicos, ahora veamos, como se indica en el subtítulo que ahora empezamos, cómo demostrar tierno cariño hoy día, en qué ámbitos o de qué maneras podemos hacerlo. Si vamos a seguir adelante con la lectura del párrafo 10, por favor. La Biblia dice: ámense unos a otros intensamente desde el corazón. Jehová nos da el ejemplo. Él nos quiere tanto que mientras le seamos leales, nada podrá separarnos de él. La palabra griega que se traduce intensamente transmite la idea de hacer un gran esfuerzo por demostrar amor, y eso es lo que quizás tengamos que hacer a veces con algunos hermanos. La Biblia nos dice lo que debemos hacer cuando alguien nos molesta. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Para proteger el vínculo de la paz, no debemos centrarnos en las faltas de nuestros hermanos, sino esforzarnos por verlos como Jehová los ve. Pues una primera idea, ¿qué implica amarnos unos a otros intensamente desde el corazón? Hermana Rovira. El párrafo ya indica que es la idea de hacer un gran esfuerzo por demostrar amor. Y aquí nos hace recordar las palabras de 1 Samuel 16:7, cuando Jehová no mira nada más nuestra apariencia, sino que ve lo que hay dentro del corazón. Y eso es lo que tenemos que ver cuando conocemos a nuestros hermanos, los tratamos, ver siempre lo positivo que hay en ellos. Cierto, gracias. Hermana Díaz. Así que siendo realistas, como somos imperfectos, pues a veces nos tendrán que aguantar y a veces tendremos que aguantar. Por eso nos dice la Biblia en Efesios que nos tenemos que soportar unos a otros, pero hacerlo con amor y teniendo como meta el mantener la unidad. Así es, muy bien. Hermana Islas.
Y para hacer este esfuerzo, una sugerencia que quizás podríamos poner en práctica es, si nos cuesta mostrarle amor a un hermano, quizás escribir en una libretita en algún lado todas sus cualidades, las cosas bonitas que tiene, las razones por las que pensamos que Jehová lo atrajo a su pueblo. Entonces, cuando nos sea difícil mostrarle amor, leer esas cosas nos van a ayudar para que nos salga naturalmente. Muy buena idea, gracias, Sandra. Hermano Islas. Sí, pensando en lo que dice Efesios 4, que son palabras del apóstol Pablo, no son palabras de un jovencito que veía todas las cosas de color de rosa, es de un hombre de experiencia. Él quizás se haya acordado del fuerte estallido de ira que tuvo con Bernabé y sabía que no siempre era fácil. Quizás también por eso usó esta expresión de soportarse, ¿no? Que requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Hay que entender que es normal que haya roces, pero debemos seguir lo que dice la Biblia para mantener la paz en la congregación. Claro, muy bien. Y entre las citas que aparecen en el párrafo tenemos al final la referencia al Salmo 130, versículo 3. Vamos a leerlo y lo comentamos. ¿Quién podría leernos este versículo, por favor? Salmo 133, hermana Pérez. Oja, si tú llevaras un registro de errores, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? ¿Querías hacer un comentario? ¿Levantaste la mano sobre este texto? Pues la verdad es que es el mejor ejemplo que podemos imitar, ¿no? Jehová no cuenta o no toma nota de los errores que cometemos, aunque cometemos errores cada día. Así, si lo imitamos a Él y nos fijamos en nuestros hermanos, no en sus errores, sino en sus cualidades, contribuiremos a la paz de la congregación. Claro, muy bien. Menos mal que Jehová no se fija en nuestros errores, si no lo tendríamos difícil. Bien, pues pasemos al párrafo 11. No siempre es fácil mostrarles tierno cariño a nuestros hermanos, sobre todo cuando estamos al tanto de sus faltas. Por lo visto, esto ya pasaba en el siglo I. Por ejemplo, parece que Evodia y Síntique no tenían problema en trabajar junto con Pablo a favor de las buenas noticias, pero por algún motivo se les hacía difícil llevarse bien entre ellas. Así que Pablo les dijo que tuvieran la misma mente en unión con el Señor. Y ahora tenemos una serie de párrafos acompañados en cada caso con una ilustración que podremos explicar también. La pregunta de este párrafo es ¿por qué no siempre es fácil mostrarse tierno cariño? Hermano Manson. Cuando vemos los defectos de los demás o tal vez nos han herido antes, puede ser difícil mostrarles tierno cariño. Es cierto, muchas gracias. Hermano Díaz. Si ya somos imperfectos y ya tenemos defectos, pues cuanto más convivencia tengamos, más se ven. Si, como dice el párrafo, además estamos pendientes de eso, pues eso eclipsará todas las buenas cualidades. Así no es fácil con quien convivimos no ver sus defectos. Es cierto, gracias. Y dice el párrafo que parece que esto ya pasaba en el siglo I, ¿verdad? ¿Queréis hablar un poquito acerca del ejemplo que se cita? Hermano Tei. Se habla del caso de Evodia y de Síntique, que es curioso porque no tenían problema en apoyar a Pablo a la hora de efectuar las buenas nuevas, y quizás esta podría haber sido una razón para llevarse más que bien, ser unas grandes amigas. Sin embargo, a la hora de trabajar entre ellas parece ser que había ciertos roces o ciertas situaciones que hacía que se llevasen mal entre ellas, y por eso Pablo las animó a que, teniendo un mismo propósito, que era efectuar las buenas nuevas y llevarlas a toda la gente, pues que también fuesen amigas en ese sentido. Muy bien. Hermano Pozo. Y es muy interesante la imagen que se muestra, ya que podría incluso haber causado división en la congregación, este problema que tenían entre ellas. Y sin embargo el consejo de Pablo fue muy oportuno, ya que en lugar de posicionarse en alguno de los dos bandos, él instó a que ambas a ver lo que tenían en común, que al final los dos estaban trabajando para Jehová. De la misma manera nosotros, pues tampoco posicionarnos cuando quizás conozcamos algún problema, sino esforzarnos por ver los puntos comunes y a resolver los problemas sin causar mayor división. ¿Y hermano Pérez? En Filipenses 4:3,
Pablo dice algo muy bueno de estas dos cristianas. Dice, se han esforzado a favor de las buenas noticias junto conmigo. Pero ahora, pensando en la imagen, lo que tenían que hacer era esforzarse no solo por las buenas noticias junto con Pablo, sino esforzarse por acercarse la una a la otra, ¿no? Esa distancia física que vemos entre ellas tenía que reducirse, y también la distancia emocional, la brecha que se había abierto, tenía que reducirse, y para eso tendrían que dedicar una buena parte de sus esfuerzos a mejorar esa relación. Como veíamos antes, eso es lo que implica amarse intensamente, hacer un esfuerzo consciente por acercarnos a nuestros hermanos. Eso es. Y en la ilustración, aunque simplemente es la idea de un artista, ¿verdad?, ¿qué actitudes os transmiten los rostros, la posición de nuestras dos hermanas? ¿Qué os hace pensar? ¿Qué destacaríais de la manera en que se observan? Es como si estuvieran en el Salón del Reino de aquella época. Pero, hermana Armas... Pues parece que cuando se miran solo se ven los defectos, ¿no? Por su actitud, por cómo están sus brazos colocados y su forma, parece que cuando se miran eso solo ven quizás las cosas malas o las diferencias que tienen una de la otra. Muy bien. Y hermano Gallegos. También me da la impresión de que como que tienen envidia de la una a la otra o no se alegran por el éxito que quizás una tenga o la otra, y eso hace que ese distanciamiento se vaya haciendo más largo. Apoyan a Pablo, pero entre ellas no se están apoyando. Muy bien. Si no sabemos los detalles, la Biblia no los explica, pero había un problema, evidentemente, cuando Pablo tuvo que hacer un comentario público que quedó registrado en la Biblia. Fijándonos en el epígrafe que acompaña a la ilustración que acabamos de ver, y habéis explicado muy bien, ellas tuvieron que esforzarse. No es fácil siempre llevarse bien con otros. Luego, ¿qué se requerirá de nuestra parte? Si tenemos quizá algún roce o alguna diferencia de personalidad con algún miembro de la congregación. Hermano Armas. Pues tendremos también que esforzarnos. Esta es la idea, ¿no?, de ganar a nuestro hermano. Y como se está viendo en el artículo, pues imitar a Jehová, inmensa misericordia, y ser generosos en intentar de ganarnos, ¿no? Gracias. No podemos ni imaginarnos que en una carta de la sucursal se nos mencionara por nombre porque tenemos un problema con un hermano de la congregación. Ya aparecieron los nombres de los dos ahí escritos. ¿Podemos leer el párrafo 12, por favor? ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros hermanos? Tratar de conocerlos cada vez mejor. Así se nos hará más fácil comprenderlos y llegar a sentir cariño por ellos. La edad y las diferencias culturales no tienen por qué ser un obstáculo. Recordemos que Jonatán se hizo muy buen amigo de David a pesar de que tenía unos 30 años más que él. ¿Por qué no piensa en alguien de su congregación que sea mayor o más joven que usted y se pone la meta de hacerse su amigo? Si lo hace, estará demostrando que le tiene amor a toda la hermandad. ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros hermanos? Hermana Mateos. Pues lo primero, dejar de un lado las diferencias de cultura, de edad, y dedicarles tiempo y atención, porque eso nos va a ayudar a ver sus cualidades, sus virtudes y amarlos más. Claro, muy bien, gracias, Keren. Hay una palabra que habría que destacar. Y en tu comentario, hermana Matson, por favor, lo que ibas a decir. Conocimos a un hermano que era muy difícil de agradar al principio y encontramos su comportamiento muy extraño, pero un día nos invitó y habló durante horas sobre sus antecedentes. De repente comprendimos por qué actuó de esa manera. No cambió quién era, pero hizo que fuera mucho más fácil para nosotros ver sus buenas cualidades y ser más pacientes con él después de eso. Muy bien. Gracias por la experiencia, muy interesante. Hermano Pérez. Siguiendo con el comentario de la hermana, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que quizá había algún hermano o hermana en la congregación que no había mucho feeling entre nosotros, no lo comprendíamos muy bien, quizá un comportamiento un poco extraño desde nuestro punto de vista? Hemos salido a predicar con él o con ella una mañana, una tarde,
y hemos empezado a quererlo, a apreciarlo porque lo hemos conocido mejor. Pues ahora se trata de hacer lo mismo, ¿no? Por cierto que en estas circunstancias actuales con la pandemia, pues sería bastante fácil quizá estar alejados o aislados de algunos hermanos, porque todo se hace de manera telemática. Si percibimos que quizá tenemos que acercarnos más a un hermano de la congregación, pues quizás podemos quedar para predicar con él o con ella a través de Zoom y entonces pasar un buen rato predicando juntos y conocernos mejor. Muy bien, gracias. Hermano Sierra. Sí, digamos que el párrafo 12 nos pone deberes con una pregunta. ¿Por qué no piensa en alguien de su congregación que sea mayor o más joven que usted y se pone la meta de hacerse su amigo? Pues habrá que hacer los deberes. Muy bien. Y la fotografía que tenemos aquí no se ha puesto sin motivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que destacaríamos dentro de este contexto de este párrafo? Pero es muy específica la fotografía, porque tenemos un cuerpo de ancianos. Un comentario sobre la ilustración. Hermana Armas. Pues podremos ver a un David y Jonatán modernos, ¿verdad? Ancianos, ahí se ve una gran diferencia de edad, pero me gusta mucho la expresión del hermano más mayor, cómo mira al otro más joven y quizás admirado, ¿no? Por ver quizás cómo se expresa o por la propuesta que está haciendo o por su labor, ¿no? Y se ve que como que lo está admirando, ¿no? Pues qué bonito que esas diferencias, lejos de alejarlos o de distanciarlos, pues lo que hagan es que como cuerpo de ancianos estén más unidos. Muy bien. Así tenemos que conocernos, ¿eh? Cada vez mejor. Podemos seguir con el párrafo 13, por favor, hermano Benito. Ahora bien, cuando hablamos de tenerles tierno cariño a los hermanos, ¿nos referimos a tener una amistad igual de estrecha con todos? No, eso no sería realista. Es normal que nos sintamos más cómodos con unos hermanos que con otros, porque tenemos más cosas en común. De hecho, Jesús veía como amigos a todos sus apóstoles, pero le tenía un cariño especial a Juan. Aún así, Jesús no le mostró favoritismo. Por ejemplo, cuando Juan y su hermano Santiago le pidieron que les diera un puesto importante en el reino de Dios, Jesús les respondió: yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha o a mi izquierda. Nosotros debemos imitar a Jesús y no mostrarles favoritismo a nuestros amigos más íntimos. El favoritismo causa divisiones y eso está totalmente fuera de lugar en la congregación. Muchas gracias, Benito. Perdonad que volvamos por un momento atrás. Teníamos dos ilustraciones que acompañaban este párrafo 12. ¿Tenéis algún comentario sobre la segunda ilustración en la que se ven las dos parejas? Hermana Díaz. Sí, pues aquí se ven los ancianos que veíamos antes, el más mayor y el más joven, y en este caso el más mayor y su esposa pues invitan al más joven y su esposa a su casa a pasar un rato juntos. De esta manera pues se pueden llegar a conocer mejor y a amar más. Exacto, muy bien. Pues ahora sí, ya después de la lectura del párrafo 13 que acabamos de escuchar, la pregunta: ¿por qué puede ser que no tengamos una amistad igual de estrecha con todos los hermanos de la congregación? Hermano Smith. Es normal que nos sintamos más unos que otros. Jesús, por ejemplo, tenía un cariño especial por Juan, pero todos sus apóstoles eran sus amigos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos a desarrollar un poquito estas ideas. Ya hemos dicho, es comprensible. ¿Qué es lo que hace a veces que no tengamos exactamente la misma amistad con todo el mundo? ¿Cuáles pueden ser las razones? Hermano Pozo. Pues que somos diferentes, quizás vengamos de familias diferentes o de culturas diferentes, sin embargo, Jesús vemos como no le mostró favoritismo a Juan. De igual manera nosotros, aunque seamos diferentes, no mostramos favoritismo ni tratamos de causar división en la congregación, sino que también amamos y respetamos a todos los hermanos. Así es, muy bien. Y el hermano Pozo ha hecho referencia al favoritismo. ¿Qué tiene que ver esto que estamos diciendo del favoritismo con el hecho de que tengamos una amistad más profunda o menos con algún miembro de la congregación? Hermana Armas.
porque a veces esa amistad pudiera nublarnos el juicio de juzgar bien una situación, ¿no? Jesús, por ejemplo, me gustó mucho cómo demostró ser un verdadero amigo, porque no ocultó o dejó pasar la mala actitud que demostró Juan al querer tener un puesto de autoridad. Así que Jesús lo frenó, lo corrigió, y lo que quería es que también mejorara su espiritualidad, ¿no? Claro, si nos dejamos llevar por el favoritismo, lo que haríamos sería todo lo contrario, ¿no? Quizás favorecer o regalar los oídos a esas actitudes y anteponer nuestra amistad a realmente la lealtad a la congregación. Gracias. Hermana Pérez. Así que vemos que se hace una diferencia. En el caso de tener amistad estrecha, pues se entiende que tendremos amistad estrecha más con unos que con otros. Sin embargo, en lo que tiene que ver con tener tierno cariño a los hermanos, tenemos que mostrárselo a todos. Claro. Tenemos un buen principio aquí en la carta de Santiago que podemos repasar. En el capítulo 2, los versículos 3 y 4, una serie de preguntas que plantea Santiago. ¿Alguien lo querría leer, por favor? Hermano Gallegos. Miran con buenos ojos al que lleva la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Pero al pobre le dicen, quédate de pie o siéntate allá junto al banquillo para mis pies. Si hacen eso, ¿acaso no están haciendo distinción de clases entre ustedes y se han convertido en jueces que dictan fallos malvados? Muchas gracias, Edison. Así, ¿cuál es la clave para no ser parcial, mostrar favoritismo en una dirección o en otra? Lo habéis mencionado ya, ¿no? ¿Cuál es el kit de la cuestión, que es el artículo, lo que estamos hablando, el punto central de nuestro estudio? Hermano Islas. Pues es el tierno cariño, ¿no? Y el texto de Santiago a mí me hizo pensar en situaciones sociales, ¿no? Quizás nos sintamos inclinados a siempre invitar a los hermanos con los que nos llevamos mejor, con los que tenemos mejor química, porque son nuestros amigos íntimos, pero nos olvidemos o dejemos allí en la orilla, de lejos, de pie, a otros con los que quizás no tengamos esas mismas emociones o sentimientos, pero ¿por qué no poner en práctica este principio y también incluirlos a ellos? Efectivamente, muchas gracias. Leamos el párrafo 14, por favor. El tierno cariño impedirá que en la congregación surja un espíritu competitivo. Recordemos que Jonatán no intentó competir con David ni lo vio como un rival por el trono. Sigamos su ejemplo y no veamos a nuestros hermanos como rivales por las habilidades que tienen. Más bien, hagamos lo que dijo Pablo. Humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Tengamos presente que todos los hermanos aportan algo a la congregación. Si somos humildes, nos fijaremos en las buenas cualidades de nuestros hermanos y nos beneficiaremos de su fiel ejemplo. Vamos a leer Filipenses 2:3. Hermana Smith. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo u egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Muchas gracias. Pues según Filipenses 2:3, ¿qué impedirá que surja un espíritu competitivo en la congregación? Hermana Tei. La humildad, pensar que los demás son superiores a nosotros, en vez de tener un espíritu de rivalidad con nuestros hermanos, pensar todo lo contrario, que todos los hermanos aportan algo en la congregación y fijarnos en sus buenas cualidades. Eso es, muchas gracias. Hermana Sierra, perdón. En 1 Corintios capítulo 12, del 21 al 25, el apóstol Pablo comparó la congregación al cuerpo humano. Para el buen funcionamiento del cuerpo, todos los miembros son importantes. Incluso el miembro más pequeño y aparentemente insignificante cumple una función esencial. Así, este ejemplo nos muestra cómo todos los hermanos en la congregación son importantes y necesarios. De hecho, dependemos unos de otros. Es cierto, muy cierto. Hermano Pérez. Volviendo al texto que se ha leído, Filipenses 2:3, hay una nota de estudio que indica que esto de pensar que los demás son superiores a nosotros también se puede traducir como pensar que los demás son más importantes que nosotros. Y si los vemos así, como más importantes que nosotros, como superiores en muchos aspectos, en realidad no va a haber lugar para la rivalidad, porque vamos a estar deseando que nuestros hermanos asuman responsabilidades, asuman privilegios,
porque vamos a estar de corazón convencidos de que los merecen y de que probablemente los van a atender muy bien, mejor que nosotros. Muy bien, cierto. Hermano Pozo. Me gusta mucho la idea que menciona aquí el párrafo de que todos los hermanos aportan algo a la congregación. Y es que al igual que no todas las piezas de un puzzle encajan igual de bien unas con otras, pero todas son importantes para la creación final del puzzle, pues quizá a nosotros, como mencionaba el párrafo anterior, nos cueste encajar con algún que otro hermano de la congregación. Sin embargo, todos son importantes para el mismo propósito de la congregación. Así que, y como menciona al final del párrafo, si nos fijamos en nuestros hermanos y en sus buenas cualidades, nos beneficiaremos de sus ejemplos y de esas cualidades que quizás nos faltan a nosotros, que no las tenemos tan pulidas como ellos. Buen ejemplo. Muchas gracias. Hermana Armas. Así que si no dejáramos lugar a admirar las habilidades que otros de nuestros hermanos tienen y nos dejamos llevar por este espíritu competitivo, podría ser que nos estuviéramos negando a nosotros mismos la oportunidad de añadir un amigo más a nuestra lista, un amigo de esos de los de verdad, pues quizás estaremos saliendo perdiendo, no nosotros. Muy bien. Sigamos con el párrafo 15, por favor. Cuando nos sobrevienen situaciones difíciles, Jehová nos consuela mediante el tierno cariño y la ayuda práctica que recibimos de nuestros hermanos. Veamos lo que le pasó a una familia después de asistir el sábado a una de las asambleas internacionales El Amor Nunca Falla que se celebraron en 2019 en Estados Unidos. Tania, que tiene 3 hijos, explica que iban de vuelta hacia su hotel cuando otro vehículo perdió el control, invadió su carril y chocó con ellos. Ella cuenta: nadie resultó herido, pero salimos del auto y nos quedamos de pie en la autopista, medio paralizados. Entonces vimos a alguien que estaba en el lateral de la carretera haciéndonos señas para que fuéramos hacia su auto y nos pusiéramos a salvo. Era un hermano que también acababa de salir de la asamblea. Y no fue el único que se detuvo. También lo hicieron 5 delegados de Suecia. Las hermanas nos abrazaron con mucho cariño a mi hija y a mí. Era justo lo que necesitábamos. Aunque les dijimos que estábamos bien, prefirieron quedarse con nosotros. No se fueron ni siquiera cuando llegaron los de las emergencias. Se aseguraron de que no nos faltara nada. Durante aquella situación tan desagradable, en todo momento sentimos el amor de Jehová. Pasar por esto fortaleció nuestro amor por los hermanos. Además, nuestro amor y agradecimiento a Jehová se hicieron más profundos. ¿Recuerda alguna ocasión en la que un hermano le mostró tierno cariño cuando usted más lo necesitaba? Qué experiencia, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de lo que les pasó a Tania y a su familia? Hermano Sierra. Aunque una persona salga ilesa de un accidente, el miedo que ha pasado en esos pocos segundos lo pueden dejar bloqueado, paralizado, en estado de shock. Sus reacciones pueden ser ansiedad, llanto, ira, temblores, incluso una falta de reacción. Si Tania y su familia reaccionaron así, ¿cuánto agradecería la ayuda que le prestaron a aquellos hermanos al parar, aunque solo estuvieran a su lado? Pero qué bien que estos hermanos decidieron mostrarles tierno cariño. Claro, muy cierto. Hermana Mateos. Además me ha parecido muy bonito el detalle de los hermanos, que incluso cuando vinieron los de emergencias, que ya no era necesario estar allí con ellos hicieron más de lo necesario y eso fue lo que le fortaleció a esta familia. También, es verdad. Hermana Rovira. Y cuando separaron estos hermanitos que eran de Suecia, posiblemente, claro, no se entenderían, pero el solo hecho de que las abrazaron, esto es algo que no hace falta palabras. Aquí nos muestra que el tierno cariño se demuestra de manera práctica, no solamente con palabras que entiendan las personas. Muy cierto. Hermano Pérez. Era el segundo día de asamblea, ¿no? Sábado, asamblea El Amor Nunca Falla. Habrían escuchado muchos discursos, ¿no? Definiendo lo que es el amor y cómo se manifiesta, pero ahora lo sintieron, vieron el amor en acción, ¿no? Y esto me hace pensar a mí, ¿no? Que queremos lograr lo mismo, ¿no? Que nuestros hermanos en la congregación no solo escuchen hablar del amor, sino que lo sientan en acción y que Jehová nos use a nosotros para que sientan ese tierno cariño. Muy bien.
Y en este tiempo en que no podemos abrazarnos literalmente, pues hay que buscar otras maneras, ¿verdad?, de transmitir ese cariño. ¿Cuál fue el efecto que tuvo esta experiencia en Tania y la familia? Queremos destacar eso. O sea, habéis hablado muy bien de todo lo que hicieron los hermanos. ¿Qué repercusión positiva tuvo eso? Hermana Díaz. Pues claro, fortaleció el amor que sentían por los hermanos, pero fue más allá. Pensaron en Jehová y en el cariño que les había mostrado por medio de estas acciones de los hermanos, porque Jehová es el que nos educa, ¿no? Y por eso somos así. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Pues podremos completar nuestro análisis con la lectura del párrafo 16, por favor. Si nos mostramos tierno cariño unos a otros, ¿cuáles serán los beneficios? Les daremos consuelo a nuestros hermanos cuando estén sufriendo y fortaleceremos la unidad del pueblo de Dios. Además, demostraremos que somos verdaderos discípulos de Jesús y eso hará que más personas sinceras quieran servir a Jehová. Pero lo más importante es que le daremos gloria a Jehová, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Por eso, que todos sigamos cultivando y mostrándonos tierno cariño. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu buena lectura, hermano Murillo, que nos ha hecho disfrutar durante todo el estudio. Pues tenemos la pregunta final antes del repaso. ¿Qué razones tenemos para mostrarnos tierno cariño unos a otros? Hermana Islas. Bueno, que si lo hacemos, le vamos a dar consuelo a nuestros queridos hermanos cuando estén pasando por una situación difícil. También vamos a demostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús y lo más importante es que le vamos a dar gloria a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Gallegos. Y antes hablaba de la paz, y eso es lo que lograremos también si mostramos tierno cariño a todos nuestros hermanos, que el pueblo de Jehová sea unido dentro de lo que es la congregación. Muy bien. Hermano Díaz. Somos representantes del Dios de amor, el Dios que es amor. Así que mostrando ese amor, mostrando esa cualidad de Jehová, pues estamos haciéndonos dignos representantes de él. Eso es. Y como ocurre con todos los buenos discursos o todos los buenos artículos, pues este concluye con una frase que queremos llevar con nosotros. ¿Quién querría leernos la última declaración del párrafo? Hermano Armas. Por eso que todos sigamos cultivando y mostrándonos tierno cariño. Muy bien, gracias, Adán. Así ese es nuestro objetivo, ¿verdad? De que podamos continuar reflejando las cualidades sobresalientes que hemos aprendido de nuestro Dios en primer lugar. Repasemos. ¿Podríais definir, por favor, qué es el tierno cariño? Hermana Manson. En griego es una combinación de los términos para el amor natural entre los miembros de la familia y el afecto que tienes por un amigo íntimo. Al combinar estos términos se crea la idea de un sentimiento de afecto muy fuerte y en la congregación debemos mostrar este mismo nivel de amor los unos por los otros. Perfecto, muchas gracias por la buena explicación. ¿Qué nos enseñan los ejemplos de Jehová y de Jonatán y David sobre mostrar tierno cariño? Repasamos un poquito el modelo. Hermano Díaz. Pues que no hay limitaciones de edad, ni de estrato social, ni siquiera de circunstancias. La amistad, el tierno cariño se puede mostrar a cualquiera de nuestros hermanos. Muy bien. Hermana Sierra. Sí, Jehová nos demuestra lo mucho que nos quiere cuando perdona nuestros errores y además nos da la ayuda que necesitamos para que podamos mejorar y poder volver a contar con su amistad. Imitemos nosotros su ejemplo y perdonemos a nuestros hermanos o sencillamente pasemos por alto la falta si nos han ofendido. Muy bien, gracias. Hermano Pérez. Sí, el ejemplo de Jonatán y David me hace pensar eso, el poder del tierno cariño. Dos personas que tienen todas las papeletas para ser enemigos, para estar enfrentadas, pueden contra todo pronóstico ser los mejores amigos, los más íntimos, tratarse como hermanos, gracias a imitar a Jehová y aplicar ese tierno cariño entre sí. Muy bien. Y el ejemplo, ambos ejemplos, el de Jehová y el de Jonatán y David, son pruebas claras de no solo una teoría, sino el tierno cariño mostrado de maneras prácticas.
Y eso nos lleva a la parte más importante de nuestro estudio, lo que queremos, cómo podemos nosotros mostrar tierno cariño hoy día. Hemos hablado de algunas formas. Quizá podéis destacar diferentes maneras de hacerlo, hermana Pérez. Pues como se mencionaba, pasando por alto los errores de nuestros hermanos, las faltas de nuestros hermanos, centrándonos en sus puntos fuertes, en las cosas positivas que tienen, tratando de conocerlos cada vez mejor, porque esto nos ayudará a comprenderlos y a darles ayuda práctica siempre que lo necesiten. Muy bien. Hermana Islas. Y como vimos en el caso de Tania, a veces simplemente estar allí para nuestros hermanos, estar atentos a sus necesidades y estar presente y que sepan ellos que cuentan con nosotros. Muy bien. Y queremos evitar las posturas así de Evodia y Sintiga, ¿verdad? Para que no se manifieste o que no haya esa animosidad entre todos. Pues gracias a todos, hermanos. Magnífica el artículo. Muchas gracias a todos por los buenos comentarios y pensamientos que sin duda nos ayudan a valorar a nuestro Creador Jehová mucho más, por ver la ternura con que Él nos trata, el cariño profundo que Él tiene y cómo lo manifiesta, y también por enseñarnos a manifestar esas cualidades, ¿verdad? Por ayudarnos en un mundo tan desamorado a que seamos capaces de reflejar estos sentimientos tan profundos, de verdaderos amigos, de cercanía y de ternura con nuestros hermanos. Pues con esto vamos a concluir nuestra reunión. Tenemos la canción final, la número 130, Aprendamos a perdonar, una faceta que habéis mencionado también como parte del tierno cariño. Podemos ponernos en pie, por favor, para nuestra canción final. Y después el hermano José Luis Sierra concluirá en oración esta reunión.